Una vez más, bienvenidos a su canal. En esta ocasión hablaré sobre el líquido comprimido o su enfriado. Comenzaré mostrando en qué región del diagrama TV de termodinámica se encuentra. Como pueden ver, el líquido comprimido está en el lado izquierdo del diagrama TV. En esta parte de la línea del líquido saturado se encuentra el líquido comprimido. Aquí en esta región, tanto la temperatura y la presión son independientes, contrario a lo que sucede. ¿Te acuerdas que hablábamos de un matrimonio que sucede entre la presión y la temperatura aquí en la región de vapor húmedo? Pues aquí en este líquido comprimido no existe esa dependencia, son independientes. Ahora bien, las propiedades termodinámicas del líquido comprimido son las mismas propiedades del vapor húmedo y del vapor sobrecalentado, son las mismas. Lo único que sucede es que esas propiedades tienen diferentes valores en cada una de estas regiones. Y la región del vapor sobrecalentado está muy lejos del vapor húmedo, pero las del vapor húmedo y la del líquido comprimido están muy cerca. Ustedes pueden ver que aquí estos valores del líquido comprimido están muy cerca de esta línea del líquido saturado. Ahora, las propiedades del líquido comprimido se caracteriza porque tienen una presión superior a la presión de saturación a una temperatura dada. Y asimismo la temperatura puede ser inferior a la temperatura de saturación. El volumen específico es menor que el volumen del líquido a una presión y temperatura dada. Asimismo la energía interna y la entalpía. Esos valores aquí son menores que los valores que tiene el líquido, pero están muy cerca. Sobre todo el volumen específico, y la única que tiene un poquito de diferencia, como ya veremos más adelante, es la entalpía. Ahora, las tablas del líquido comprimidos no son muy comunes, no son muy populares, no se consiguen fácilmente, pero sí existe. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de líquido comprimido para el agua. Ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, el agua, estando a 80 grados centígrados, tiene una energía interna de 333 a una presión de 5 megapascal. Fíjense que aquí está relacionada la temperatura de saturación con la presión de saturación, el matrimonio que hemos hablado. Ahora, aquí en la región del líquido comprimido o subenfriado no existe ese matrimonio. Tú puedes conseguir cualquier temperatura con cualquier presión diferente. Aquí está la presión, la misma temperatura que tiene a esta presión. Ustedes pueden ver aquí estas presiones son diferentes, sin embargo tiene la misma temperatura. Ahora vamos a analizar que las propiedades del líquido comprimido tienen una dependencia de la temperatura. O sea que la temperatura tiene mucha influencia sobre la energía interna, el volumen específico y la entalpía. Sobre todo sobre las dos primeras, sobre la energía interna y el volumen específico. Ahora, ¿qué podríamos decir en cierto caso cuando no tengamos una data o no tengamos la tabla para líquido comprimido? Nosotros pudiéramos usar la tabla de líquido saturado y entonces aproximamos. Decimos que la energía interna tiende a ser la misma energía interna del líquido saturado. Y así el volumen específico tiende a ser el mismo volumen específico del volumen a una temperatura dada. Y la entalpía sucede lo mismo. Sin embargo, hay un error. No es que es igual, sino que tiende. Sobre todo en la entalpía es muy distante. O sea que esta aproximación, ¿verdad?, produce un error. Pero en la entalpía es más notable ese error. Porque la entalpía depende mucho de la temperatura. Mientras mayor temperatura, pues la diferencia se hace mayor. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? En caso de que nosotros no tengamos la tabla para el líquido comprimido, pudiéramos usar la tabla de vapor saturado. Y en el caso de la entalpía, se usa esta fórmula para corregir la entalpía, que es la que presenta mayor desviación con relación a la real. Entonces, ¿cómo la calculamos? La entalpía es igual a la entalpía del líquido más el volumen específico del líquido a la temperatura dada multiplicado por el diferencial de presión de la presión dada y la presión de saturación a la temperatura dada. Con esta fórmula nosotros podemos corregir un poco más lo que llamamos la entalpía. ¿Ok? Ahora,
digamos que nosotros queremos conocer la energía interna del agua a 5 megapascal y a 80 grados centígrados. ¿Y cómo procedemos? Bueno, lo primero que tenemos que saber en qué región se encuentra esta agua. Si está en vapor húmedo, si es vapor sobrecalentado o es líquido comprimido. Entonces buscamos la presión de saturación para verificar en qué región se encuentra. Y aquí observamos que a temperatura de 80 grados centígrados le corresponde una presión de saturación de 47. Sin embargo, nosotros tenemos una presión de 5 megapascal. Eso quiere decir que hay una presión elevada con relación a la presión de saturación. Entonces la presión es mayor. Quiere decir que estamos hablando entonces de un líquido comprimido. Ahora, si nosotros vamos a la tabla de líquido comprimido, vamos a conseguir que la energía interna son 333,82 kilojoules por kilogramo. Esto es la energía interna que tiene a esa temperatura. ¿Ok? Pero si nosotros no tuviésemos esa tabla, vamos a una tabla de vapor saturado, que en este caso, que tienes aquí 80 grados centígrados, tú lees que tienes 334,97 kilojoules por kilogramo de energía interna. Entonces te das cuenta que es un poco diferente a la que conseguimos en la tabla de líquido comprimido. Si nosotros queremos calcular el error, hacemos esta ecuación que está aquí y nos va a dar que tiene 0,34%, menos del 1% de error, si usamos la tabla de vapor saturado en vez del líquido comprimido. Esto puede ser bueno, puede ser malo. Bueno, ya sabes que tiene un error, pero no obstante, puedes también hacer lo mismo para el volumen específico. En la entalpía, pues ya vimos que tenemos una fórmula que pudiéramos aminorar este error. Bueno, señores, quiero darles las gracias por su atención. No olviden suscribirse sin antes regalarme un like.